analizando lo que estás diciendo y porque he venido en estos últimos días pensando en los Cuadri, en las Margarita Zavala, en los Rubén Moreira, en estos personajes, en los Alito Moreno, ¿sabes qué he pensado? Que no está todo tan mal que estos personajes sean los que lleven la voz cantante en la Cámara de Diputados o en este caso en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque tienen una cola tan larga que cuando critiquen se les va a poder refutar. Imagínate tú que venga con autoridad moral, no sé de dónde, o dándose golpes en el pecho Margarita Zavala, o Alito Moreno, o Rubén Moreira, o el propio Cuadri. Por eso te digo que no estaría tan mal, porque también son blanco de muchos de los reclamos desde abajo, y creo que van a quedar exhibidos si quieren llegar con sus mismas cantaletas. Bueno, perdón por interrumpirte, pero quería plantearte esto. Sí, indudablemente son personajes impresentables. Gabriel Cuadri es un personaje impresentable. Margarita Zavala, que representa a Margarita Zavala, pero también representa al calderonismo y a Felipe Calderón, es impresentable. Los Moreira son impresentables. Y sus discursos en realidad no son discursos, ni siquiera son discursos que abonen a una reflexión acerca de lo que está sucediendo en el país, de una posición pues mínimamente seria, que eso es lo que hemos estado esperando, hemos estado pues hasta deseando en estos 3 años que existe, ¿no? Una oposición que sea inteligente en sus apreciaciones, que diga, oigan, esto está muy bien, pero esto parece ser que se tiene que mejorar. No existe esa oposición y no la vamos a tener, porque estas voces que se van a apoderar mediáticamente, porque en realidad los medios también las toman muy en cuenta, y con muy claros intereses, pues son las voces que dicen todo, absolutamente todo está mal, todo es caos, todo es lo peor con el gobierno de Andrés Manuel y no hay nada bueno, y hay que eliminar, como lo dijo ya Cuadri, eliminar la refinería de Dos Bocas, eliminar el aeropuerto de Santa Lucía, eliminar el Tren Maya y todo regresar a como existía antes. Es decir, no abona esta oposición a tener un debate muchísimo más informado y un debate muchísimo más rico en cuanto a debatir ideas, en cuanto a debatir proyectos de nación, en cuanto a debatir programas y todo lo que se precisa. Y sí, a mí me parece que hasta ayuda, un poco como bien lo dices, al propio gobierno de Andrés Manuel y a Morena, porque son personajes muy, con un pasado terrible, con una gran, como lo mencionas, una gran cola que se les puede pisar, pero además son personajes que no generan ni siquiera bastante empatía. Cuadri ganó en Coyoacán, pues ahí habría que analizar por qué, cómo fue este proceso, cómo fueron los elementos, si fue el voto de castigo, si fueron algunas otras cuestiones, pero tampoco es que abonen a que tengamos en la oposición un liderazgo pues mínimamente decente. Margarita Zavala es absolutamente lo mismo, ¿no? Y prácticamente todos los que entraron al Congreso, pues que van a tener esta visión de que todo, absolutamente todo, estaba en el gobierno de Andrés Manuel. Y a mí me parece que es fundamental, a mí me parece que es muy importante que desde la administración federal y desde Morena, pues se tenga estos liderazgos que en realidad no abonan absolutamente nada y son muy fácilmente pues criticables por todo lo que han representado. El racismo, la discriminación, la corrupción, a lo que significó Felipe Calderón, lo que es lo peor del PRI, lo que es lo peor de, imagínate, o sea, los Moreira, que en realidad dejaron una deuda terrible en Coahuila, y que ahora imagínate, van a discutir presupuestos, pues es una cosa de dar verdaderamente risa, pero esa es la apuesta de la oposición, y no tenemos hasta el momento una oposición mínimamente digna de ser oposición, como la tuvimos durante muchísimo tiempo en este país, ni tampoco una oposición inteligente. Lo que llegó a el Congreso de la Unión y los liderazgos, entre comillas, que están ahí, son de lo peor que puede haber en este país. Entonces, pues ahora sí que va a ser más de lo mismo, ¿no? Y este discurso de todo está mal, y es el mismo discurso que en realidad tampoco esa oposición le ha dado
resultados en cuanto a confrontar a la administración de Andrés Manuel. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, como siempre, es un deleite escuchar el análisis, tus opiniones. ¿Por qué no cerramos en esta oportunidad invitando nuevamente a la gente para que te apoye en redes sociales y apoye esas trincheras en donde publicas, en donde participas? Sí, querido Vicente, fíjate que estamos ya a punto de terminar y pronto va a estar en circulación en muchos lugares del país un número de regeneración que va a ser un número completo y después va a haber un número dedicado, un inserto dedicado todo a la consulta popular que se va a hacer. Tenemos una sorpresa porque la portada las dos portadas quedaron muy lindas, entonces esperen esos números que se van a estar repartiendo y que también van a estar circulando en redes sociales seguramente. Y bueno, estamos en Revista Polemón, que es polemón.mx, Revista Polemón en Facebook y en Twitter, y yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jorge, muchas gracias y como siempre es un placer saludarte. Igualmente un abrazo, querido Vicente, a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias, cuídate, buenas tardes, que pases excelente semana.